Doctora Ana Mingorance es responsable del área de tecnología e innovación de la Fundación Síndrome de Dravet España. Trabaja en Bruselas como especialista en epilepsia, Alzheimer y Parkinson y nos va a hablar sobre cuando la epilepsia es solo parte del cuadro clínico, avances y desafíos en el tratamiento de epilepsias farmacoresistentes. Buenos días, Ana. Hola a todo el mundo, yo soy Ana, soy neurobióloga canaria. Por eso lo decía antes, sin acento, pero no importa. Yo he estado trabajando en Bruselas, en neurología, en entender qué funciona mal en enfermedades neurológicas, muchas, epilepsia, enfermedades neurodegenerativas, problemas de aprendizaje, y en desarrollo de fármacos. Soy lo que llamamos en inglés un drug hunter, un cazador de fármacos, sobre todo en epilepsia. Entonces, hace 2 años, leyendo desde allí los periódicos españoles online para ver cómo va la cosa, pues había un artículo que hablaba del caso de Julián Isla. Julián es el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet en España. Y hablan del caso de su hijo y del diagnóstico con síndrome de Dravet, que si sabéis es una epilepsia muy, muy severa, que además también tiene pues retraso cognitivo y a veces problemas de conducta. ¿Cómo sería? Bueno, como autismo. El suyo no habla, por ejemplo. Tiene 5 años y Sergio no habla. Y hablaba de su caso, del disgusto, del susto, de la frustración y de cómo decidió encontrar otros padres. En cuestión de un mes encontró los otros, crearon el grupo de patronos que crearía la fundación y buscaban una cura para la epilepsia y para los problemas también cognitivos de Dravet. Y yo le mandé un email, yo le dije, mira, yo trabajo en esto, yo hablo idiomas, conozco gente, conozco un poco cómo funciona el mundillo de los fármacos, igual os puedo echar una mano, pero estoy lejos. Y aquello fue el principio de 2 años de colaboración. La Fundación Síndrome de Dravet ya estábamos todos en distintos sitios de España, un poco como vosotros, un poco virtual en ese sentido, con lo que tampoco cambiaba el hecho de que yo estuviera tan fuera. Y esos 2 años ellos fueron mi trabajo de las noches, mi trabajo de fines de semana, mi trabajo de vacaciones, y al final, en diciembre del año pasado, fue como era la porra. Dejé la empresa en la que trabajaba, me volví justo ahora para España, trabajo con la Fundación, trabajo con una empresa que está empezando y busca también fármacos para enfermedades genéticas neurológicas, y lo que se tercia era más por ello y a la piscina. Y entonces, cuando preguntasteis a Julián si podía él venir a contaros de epilepsia, dijo, pero sí, ya tenemos a Ana para eso. Y aquí estoy, pero lo que veo es que pongo el culo en la imagen. Y estoy un poco alto. No, pero Bueno, Angelman, no sé cómo lo llamáis, conocéis posiblemente más de lo que conozca yo conozco más de la epilepsia en sí. Sí que os voy a contar la epilepsia, en general lo que hay, sobre todo los tipos que no responden, porque hay mucha gente que, y mira que fármacos no responden, y un poco en lo que también corresponde a vuestro síndrome. Entonces, la epilepsia es algo que lo ves. O sea, esto se veía desde hace muchísimo tiempo, incluso si no entendían lo que pasaba. Hay un montón de casos de brujas, no de Disney, pero las de verdad, que lo que tenían era epilepsia. Pero claro, no se entiende, algo chungo ahí, es magia. Los chamanes se aprovechan de esto, casi que se inducían ellos sus crisis, entonces parecía que les había ocurrido algo mágico y con las mismas alucinaciones que tenían, pues daban sus visiones, era epilepsia. Muchísimos casos de poseídos. Era epilepsia. Epilepsia la llevamos viendo muchísimo tiempo, sin entender lo que pasaba. Entonces, cuando algo no se entiende, pues le echas la culpa a los espíritus, a la magia. Hubo un griego, el Hipócrates, que sí que lo dieron por loco, pero él dijo, a mí me parece que esto es una enfermedad y que es del cerebro. Pero no le hicieron mucho caso, pero ese dio con lo que era. Y en función de lo que entendamos que es, pues se trataba de una forma u otra. Se trataba la magia pues con magia, con ofrendas a los dioses, con exorcitar a esta gente. Cuando se entendió por algunos que había algo en el cerebro, sí que descubrieron lo que iba a llegar a ser la dieta cetogénica. Vieron que el ayuno, pero se hacía mejorar. Y hoy en día se entiende un poco mejor, no del todo el mecanismo exacto, pero sí se sabe que en muchas formas de epilepsias que son fármacos resistentes, para los que ninguno de los fármacos funciona, la dieta cetogénica y algunas variantes, pues sí que funcionan. Y hoy en día lo que sí sabemos es que es difícil hablar de epilepsia, y en la Liga Internacional contra la Epilepsia, aunque se llame en singular en el nombre, se habla de epilepsias. Muchas, causas diferentes, y van a necesitar cuidados diferentes, tratamientos diferentes, y no todas están igual de bien controladas y de bien entendidas.
Por un lado, ya solo a nivel de... Todo esto está un poco medio. Ya a nivel de crisis hay muchos tipos de crisis. Lo que ocurre es que muchos síndromes también como el vuestro casi que las tienen todas. Entonces esto pues tampoco ayuda. Tradicionalmente se desarrollaban fármacos un poco primero para crisis parciales, luego generalizadas. Al final las tienes todas en el mismo individuo. Y a la hora de hablar ya de tipos de epilepsia están los síndromes, que son donde tienes epilepsia como parte del espectro. Normalmente hay problemas cognitivos detrás, hay muchísimos. Y en esta clasificación incluso está Angelman como uno de los síndromes con epilepsia, no primariamente una epilepsia, pero no es que no tenga. Entonces, la epilepsia en sí, en realidad, es hasta el 1% de la población mundial. Eso es un montón de gente. 1% es muchísimo. Lo que normalmente no se ve tanto por la calle. Una persona con Parkinson no te la saltas porque con el tremor es muy obvio. Entonces, parece que hay más. Pero 1% es muchísimo. Son 6 millones en Europa. Es más que poner juntos, y seguro conocen mucha gente con Parkinson, esclerosis múltiple, con parálisis cerebral. Todos juntos y son menos. Entonces, si sabemos, porque es lo que pasa, que 1/3 de la gente con epilepsia tiene esas que son fármacos resistentes, 1/3 ya es eso, el doble de la gente con Parkinson. Muchísima gente con epilepsia que no responde. Y no se conoce tanto como otras enfermedades, quizá porque, como no la ves todo el tiempo, pues parece que no estuviera ahí. ¿Y qué pasa dentro de la cabeza esa, en la epilepsia? Pues yo utilizo esta imagen que es de un hipocampo de ratón, cerebro de ratón, tiene muchísimas neuronas. La epilepsia es un problema de neuronas, que yo no era magia ni espíritus, aquel señor tenía razón, es un problema de neuronas. Y neuronas hay muchísimas, pero funcionalmente habría 2 tipos principales. Aquí sí, se ve muy bien, en rojo y en verde. Tienes las neuronas excitatorias, que son las encargadas de iniciar una función, mandar una señal, que podrían ser, por ejemplo, las verdes. Y neuronas inhibitorias, que serían el freno. Esto es como el coche, tienes el acelerador, tienes el freno. Y hace falta un equilibrio de los dos. Iniciar movimiento y acabarlo, iniciar cualquier función y acabarla. Hace falta un equilibrio. Lo que ocurre en epilepsia es que por muchísimas causas se llega a un punto en el que no hay tal equilibrio. Entonces hay un exceso de excitación o un déficit de inhibición. En algunos casos sabemos por problemas que causan que haya demasiada excitación, se te va la balanza. En otros la excitación está normal, es el pedal del freno que falla, tienes poca inhibición. Es lo mismo al final, es una pérdida de desequilibrio que provoca una sobrecarga, esta tormenta eléctrica, que entre otras cosas va a producir crisis epilépticas. Y eso es lo que, por muchas razones, es como una convergencia en el mismo patrón. ¿Qué hay? Tratamientos. Y aquí un paréntesis para explicar cómo, porque no sé tampoco, claro, es que yo no estaba lo de ayer, estaba en Berlín en el congreso de Eurordis, de la Federación Europea de Enfermedades Raras. Entonces esto fue como súper pillado. Y me hubiera gustado ver qué explicaban Pablo y los médicos ayer para no solapar contenidos. Pero bueno. Sí, pero la parte RP os la tenéis que chupar, entonces era más por ahorrar la parte RP. Vale. Os explico un poco. En cuanto a fármacos antiepilépticos, yo decía, en la neurología y en muchas enfermedades, la epilepsia es un poco una privilegiada. Hay unos 25 fármacos aprobados. Eso es muchísimo. Lo cual es como muy sorprendente qué pasa con ese 30%, pero ahora voy a ello. Entonces, al principio se encontraban porque se habían dado cuenta que había algunos ingredientes que paraban convulsiones, sin buscarlos, encontrados por accidente. Luego empezaron a funcionar los modelos ratón que tenían epilepsia y a ellos se les ponían compuestos, a ver, sin entender cómo funcionaban. Aquello era screening en vivo, utilizando los ratones directamente. Luego, cuando se entendió este problema de equilibrio, llegó la 3ª generación. Esa ya iba buscada a bajar excitación, sobre todo las benzodiazepinas. Esas suben inhibición. A bajar excitación se llaman los bloqueantes canal de sodio. A la balanza. Pero esta 3ª generación, a medida que van siendo mejores, porque 25 son muchos, sobre todo lo que conseguíamos era limpiar los efectos secundarios, que sean más específicos, que no haya tanto de interacción metabólica, eso de que no puedes combinar. Pero eficacia, hay un poco ahí esa barrera, de ese 30% al que no se llega tan fácil. Y es que en realidad están haciendo todos lo mismo, son muchos, pero todos hacen lo mismo. ¿Cómo bajar esa excitación para que pese menos? ¿Cómo potenciar la inhibición? Pero al final están haciendo lo mismo.
Y queda eso, queda el 30% que no les funciona ninguno. Y ya es que ninguno es como muy sorprendente médicamente. Hay datos de cientos de pacientes, de estudios enormes en los que ves que si tú eres un médico y te llega una persona que tiene epilepsia, el primer fármaco que le des, da igual cuál sea, va a funcionar a la mitad de la gente, da igual cuál sea. Y al que no le funciona, el segundo, funcionar llamando, le quita de verdad las crisis. Funcionar. A ese 50% que no ha funcionado, les pones otro fármaco y a un cuarto de ellos, pues ahora consigues traértelos al lado de que no tengan crisis. Pero si ya 2 no funcionan, te has dado con una de las personas estas de roja. Este es uno de los que tienen epilepsia fármaco resistente. Y da igual qué mecanismo tenía aquel compuesto. Y es porque hay epilepsias. Y en realidad aquellos son un poco redundantes. Sí hay muchos, pero son todos. Para las epilepsias, las grises, las que responden. Pero para el otro no es que haya 25, es que no hay. Es por eso, porque son diferentes. Y con el modelo de la balanza, pues no se explica esto. Entonces, cuando miramos qué tipo de epilepsia, qué tipo de gente que tiene epilepsia son donde están todos estos, la mayoría de los fármacos resistentes, lo que se ve es que suelen ser siempre el mismo tipo. Son aquellos que en las clasificaciones médicas llaman epilepsia sintomática. Síntomas tienen todos, obviamente. La epilepsia es un síntoma, no es una enfermedad. Sintomática es que sabemos la causa. Normalmente esto tiene un síndrome, ha tenido un traumatismo, tiene una malformación. No una epilepsia que no sabes por qué. Es esas que no se sabe, la idiopática, esos son aquel 50% al que el primer fármaco le funciona. Los otros son estas epilepsias más complejas, que suelen venir además acompañadas de otros problemas. Por eso, lo de que esto se me ha quedado un poco. Cuando la epilepsia es solo parte del espectro, esas son las que son diferentes, para las que el modelo de la balanza es demasiado simplista y para las que ahora mismo no hay ningún fármaco que consiga llegarles. Los seguiremos haciendo más limpios, más potentes, pero siguen siendo para ese otro tipo de epilepsias, las de las personitas grises. Entonces, dentro de este espectro, de estas afectaciones que no solamente tienen epilepsia, hay una con la que además la Fundación Síndrome de Dravet trabajamos bastante, que son las que llamamos los síndromes de la tríada. La tríada epilepsia, retraso cognitivo y problemas de comportamiento, puede ser solo hiperactividad, en muchos casos también autismo. Quizá no todos los afectados por el síndrome tengan todo, pero sí que hay una lista enorme en la que sea primariamente una epilepsia, sea primariamente un problema de retraso o un problema autista, te encuentras con que muchos tienen las 3. Entonces, vosotros caéis de lleno el Angelman dentro de esta triada, igual que otros muchos, y somos donde se concentran muchos de los fármacos resistentes. De los vuestros, los datos que hay, luego cada uno su experiencia es un poco diferente. Los datos generales en la población de Angelman es que un porcentaje muy alto tiene epilepsia, que no se limita a algún tipo de crisis, tenéis también el catálogo entero, y que en más de la mitad, y hay estudios eso por franjas de edades, 50, 70, es de las que no hay un fármaco que de verdad quite las crisis, con lo que estáis con nosotros en el mismo barco de la triada. ¿Qué provoca en Angelman que tengan epilepsia? Lo mismo que causa la enfermedad, es el mismo gen. No, va a haber que arreglar ese y se arreglará todo. Esto sí que lo habréis visto ayer con Pablo, seguro, y lo sabéis más que nadie. Lo que falla en Angelman es que no se expresa la proteína que codifica esto, la ubiquitina ligasa, sea porque el gen está mal, sea porque el gen ni está. La copia paterna es que no la leen, aunque esté. El resultado, falla una proteína, no está. Y la función de la ubiquitina ligasa es como que pega, es pegar la marca de ubiquitina. Esto es las pegatinas de fecha de caducidad en proteínas. La función de esta proteína es reconocer el sitio en la neurona y decir, vosotras habéis llegado al final de la vida y marcarlas con la ubiquitina, que es la pegatina de a degradar. Entonces el sistema de degradar reconoce todas las que están marcadas y las elimina. Cuando esta proteína falta sería como el supermercado donde no le ponen fecha de caducidad a las pegatinas. Aquello se queda allí, aquello se estropea. Entonces, esa falta de eliminar proteínas causa fallos en neuronas que va a provocar que haya epilepsia y que haya todos los otros
problemas neuronales que vienen asociados con Angelman. Es decir, viene de lo mismo que viene todo lo demás. Pero esto es bastante obvio. Y provoca este desequilibrio, esta epilepsia. ¿Qué hay que venga en camino? Por eso decía, voy a explicar un poco cómo funciona lo de cómo se desarrollan fármacos, para que entendáis dónde están. Sabéis, a la hora de desarrollar un fármaco, descubrir un fármaco, se empieza con una hipótesis. En el caso vuestra, la que se está mirando buscando una cura. Podríamos encontrar una molécula que despierte la copia paterna, que haga que se lea. Por ejemplo, empiezas con esa hipótesis biológica. Vamos a buscar esto porque creemos que esto va a ayudar. Y lo empiezas en una placa de cultivo en laboratorio, probando millones de compuestos, a ver en qué momento llega uno que haga que se produzca aquella proteína. Y ahí se pasa por millones de compuestos y esto lleva años. Cuando por fin hay alguno o algunos que hagan que se produzca esa proteína, entonces vas a ratones. Y es por lo que el tener un modelo animal, un modelo en ratones, es crítico para cualquier enfermedad. Hace falta curar el ratón antes que puedas curar a una persona, porque vas a tener que matar, porque la mayoría de los compuestos, más que curar, matan, muchos ratones antes de jugártela a exponer a nadie. Por eso es tan necesario tener un ratón. Entonces, con aquellos compuestos que hacen lo que buscamos, en ese caso, activar la expresión del gen paterno, vas a ratones. Y el ratón va a contestar 3 preguntas. Primero, ¿es posible que el compuesto haga eso? O sea, llega al cerebro y se expresa la proteína. Segunda pregunta, ¿cura? O sea, hace algo bueno. Y la tercera, ¿mata? Cuando te aseguras que tienes un compuesto que expresa la proteína, en esta hipótesis, ayuda y no se carga a los ratones, y te aseguras bien que incluso después de muchos meses no le da una toxicidad hepática, o sea, matar no es que te los fulmine, es que los vas a poner en personas. Entonces, y vuelven a ser años en medio, y ya cada vez menos compuestos, o dicho de otra forma, hacen falta muchos más compuestos para tener el que tiene ya ese nivel de funcionalidad, puedes ir a ensayos clínicos. En neurociencia tenemos una estadística pues no muy buena. Ensayos clínicos son 3 fases, 1, 2 y 3. 1 de cada 10 moléculas que empiezan tiene éxito y sale al final. 3 fases, si tuviéramos una moneda cara o cruz, la tiras 3 veces, cara, sería 12,5. O sea, es menor probabilidad que si lo echáramos a cara o cruz 3 veces. La mayoría de las veces por falta de eficacia, porque hoy en día ya hacemos muy bien lo de cargarnos los ratones antes de ponerlo a una persona. Entonces ya son menos los casos en los que un fármaco falla por toxicidad. La mayoría de las veces no funciona, un ensayo clínico negativo. El primer ensayo clínico mira esa seguridad, el segundo y tercero se hacen ya en pacientes buscando eficacia, tienen que ser doble ciego, con placebo, el médico no sabe, el paciente no sabe, el padre no sabe, porque a veces pues hay efecto placebo, según en qué enfermedades hay más. Hay depresiones o algunas que tienen un placebo enorme. Y después de eso sale el 1 que llega al mercado. Estos son muchos años, 10, 15 años, un montón de dinero, se habla de 1.000 millones, en inglés dicen a billion, mucho dinero, mucho tiempo. Entonces, cuando decimos qué tratamientos vienen en camino, vamos a mirar qué hay aquí, que faltan menos tiempo y que tienen más probabilidades de llegar. Cualquier cosa que veis en un artículo, investigadores de la universidad, aquello está al principio, aquello le queda tiempo y las probabilidades de que llegue pues tendrá que ser muy mejorado y pasar por muchas iteraciones de cambiar el compuesto hasta que llegue. Solo cuidado con aquellos. ¿Qué viene en epilepsia? Ya digo, no solamente hay los de Angelman que no responden, hay muchos otros, sobre todo los síndromes, que no responden. Y esta me la estaba saltando mentalmente. Pues lo que viene ahora, donde se están centrando, es pasar del modelo de la balanza, las farmas, que son las que desarrollan fármacos, a poder atacar a ese 30%. Y para ello significa cambiar de modelo, no pensar en aquello, sino pensar en específicamente síndromes, lo que tengan esos síndromes. Os voy a hablar de 4 fármacos, 4 estrategias que hay en marcha. La primera es intentar controlar la neuroinflamación, porque resulta nosotros tenemos el sistema inmunitario, todo el mundo lo conoce, los glóbulos blancos, y tú puedes tener una inflamación y hay antiinflamatorios. Pero en el cerebro existe una especie de sistema inmunitario interno que se llaman estas células de microglía, que cuando están bien, en un caso de infección, que reaccionen
y se carguen el patógeno. Pero en muchas patologías se les va la olla y están constantemente activadas, constantemente produciendo interleuquinas, citoquinas, produciendo una inflamación al cerebro. Y sabemos que muchas de esas epilepsias fármaco-resistentes tienen un problema de neuroinflamación. Pero no solo esas epilepsias, neuroinflamación afecta a muchas otras. La más obvia, más conocida era la esclerosis múltiple, porque allí es el sistema inmune atacándote, pero estas, pues hay en neurodegenerativas, hay también en depresión. Por tanto, es un área en la que se busca mucho algo que funcione, porque va a funcionar para muchas patologías. Y es algo bastante reciente, esto de entender, oye, que hay inflamación neuronal, que hay neuroinflamación, la microglía. Aquí el fármaco más avanzado llegó a fase 2 y no funcionó, falta de eficacia. Buscaban epilepsia fármaco-resistente y siguen trabajando en ello. Pero uno de esos 10 que no funcionó, pues bueno, uno menos para gastar los 9 que lleguen al que funcione. Es así. Otro síndrome de la tríada que tiene trastornos cognitivos, que tiene un alto porcentaje de epilepsia, es el síndrome de X frágil. En el síndrome de X frágil hay una carrera bastante rápida por varias empresas para conseguir localizar un compuesto que regule esta proteína, mGluR5, es un receptor de glutamato, porque en ratones hay datos muy prometedores que estos moduladores conseguirán controlar problemas cognitivos y la epilepsia. De nuevo, porque vienen de la misma raíz, muchas veces un fármaco tendrá eficacia para las dos cosas, lo cual es bueno. En fase 2, con Roche y con Novartis acaba de anunciar que no les ha funcionado. Roche sigue adelante, vuelve a ser lo mismo. 10 entran, 1 sale, pero Roche sigue adelante, tienen parte de los ensayos en La Paz. Los médicos dicen oye, que ellos han visto unas mejoras bastante buenas a nivel conductual. Igual el fármaco de Roche sale adelante. Aquí no se sabe. No sería el primer caso en el que 2 o 3 fármacos intentando la misma diana, la misma proteína, como las moléculas son distintas, algunas funcionan y las otras no. Entonces aquel todavía es una posibilidad. El ganaxolón, o ganaxolón en inglés. Este es otro también un poco de amplio espectro, que se está mirando también para Frágil X, para ensayos clínicos y para epilepsia normal, epilepsia que no va asociada a síndromes pero que no responde a fármacos. Pues vuelve a ser otra opción. Si estos llegan a aprobarse, vuelve a ser una opción de un fármaco que quizá funcione para una parte de esa población de pacientes que ahora mismo no tienen ningún fármaco que funcione. A mí me interesan mucho todos estos de la tríada porque suelen ser fármacos que atacan varias de las marcas de la tríada. Cognición y epilepsia sobre todo, y podrían tener un potencial para funcionar para muchos de los síndromes, porque no va a haber tantos esfuerzos específicos para un síndrome solo, pero sí es posible luego pasarlo de unos a otros. Y esto, sobre todo en el mundo de Dravet, ha sido un bombazo en el último año. Y que nadie se murió de sobredosis, ya he oído todo eso. No es marihuana en sí, hay cientos de cosas dentro de marihuana. Es uno de los componentes, cannabidiol, que sí que tiene, en animales está clarísimo, propiedad antiepiléptica, y hay un sitio en Colorado donde consiguieron ir derivando una planta de marihuana hasta el punto de que estaba tan enriquecida en cannabidiol, que casi era cannabidiol puro, y este es el que saltó a las noticias porque en algunos casos de Dravet, Lennox-Gastaut y otras formas severas de epilepsia, estaba funcionando muy bien, pero tienen un lío que es ilegal en muchísimos sitios y cómo conseguirlo, porque esto es una pequeña producción local. Hay una farma en Inglaterra que sí que está intentando hacerlo por la ruta de ensayos clínicos y la forma que se hacen estas cosas, que luego permita el acceso a todos los países, que te llegue, que sea reembolsado, todo esto. Se llama Epidiolex. Nosotros en la Fundación Dravet nos hemos traído a estos expertos. Ahora en unos días, el 22 de mayo, nos montamos el Congreso Europeo de Cannabidiol en Epilepsia, porque van a empezar a hacer los ensayos hacia final de año en Europa, además en Estados Unidos. En principio, Dravet y Lennox-Gastaut, me salté la X uno al otro, y en ello tenemos mucha esperanza. De nuevo, no es una cura, no es algo obviamente pensado para un síndrome en concreto, pero es algo que si funciona, puede funcionar para muchas de estas epilepsias fármaco-resistentes y que podría llegar en no tanto tiempo. Y no, porque hay cámara. Las partes... Y el plan B de por dónde te lo puedes agenciar sin tener que pasar los ensayos clínicos, lo hablamos sin cámara. Para el síndrome... No, solo que es normal. A ver,
De nuevo, ensayos clínicos ya mucho tiempo y es lo más seguro. Para el síndrome de Angelman, ¿qué hay en ensayos clínicos? Ahí sí he tenido yo que meterme a mirar, porque somos tantos síndromes lo que hay. Pues mira, como os decía, resulta que la dieta ketogénica, además parece que en algunos Angelman funciona particularmente bien. Y es algo que en otros mundillos de epilepsia, cuando yo pregunto a los neurólogos españoles, no la usan tanto. En Inglaterra se usa mucho, en Estados Unidos se usa mucho. Yo os puedo decir de Dravet, los mejores Dravet que vi nunca, sobre todo cognitivamente, todos en la dieta ketogénica. Más que ningún fármaco. Cuando ves un Dravet que te habla, que te monta en bici, que parece que es un niño normal, dieta ketogénica. Entonces, esto es muy importante. En el caso de Angelman hay estudios para ver, con bajo índice glicémico siempre es lo mismo. Es conseguir bajar carbohidratos, subir muchísimo las grasas y el cambio metabólico que esto induce controla la epilepsia bastante bien para los que funciona. No es algo que se pueda tener muchísimos años. Depende del curso de cada niño. Pero yo, de nuevo, lo que he visto es de las mejores cosas cuando funciona. Y al que no funciona, pues se siguen probando otras cosas. Tenéis en ensayos clínicos la levodopa. Esta no va para epilepsia, va para más el tremor y otras cosas, pero sí que me permite introducir de nuevo y está bueno, es un fase 2, el concepto de reciclaje de fármacos. Levodopa es un fármaco de Parkinson. Es el famoso de la película Despertar, es que estaban congelados, conseguía que volvieran a moverse. Cuando se entiende, de repente, que hay una misma vía biológica o un fármaco que se está usando para otra enfermedad y que ahora está en común con la tuya, es que entras aquí. Directamente te ahorras un montón de años de investigación, de compuestos, de cosas. Se puede ir directamente, sabiendo las dosis tolerables, sabiendo muchísimas cosas, a probarlo en la clínica. Y si funciona, pues hay médicos que bajo el medicina compasiva y recursos así, pues pueden ya utilizarlo, aunque no esté aún aprobado para esa enfermedad. Con lo que hace falta un poco asegurarse que no haya nada que ya funcione, que está allí en la estantería de la farmacia y que como no se ha mirado, pues no se está usando. Esta es una de las vías de encontrar fármacos que hay ya en la farmacia que funcione. Levodopa podría ser un caso. Nunca son la cura, porque el ser reciclado no estaba pensado para lo que está mal en tu enfermedad. Pero al que funcione y para los síntomas que funcione, es una ayuda rápida, sin tener que pasar todos esos años, todos esos controles. Y el que todo el mundo espera, la aminociclina, pero de esta es que información, si os pasa como nosotros, vais a sacar más información a través de las familias que participaron, que seguir esperando. Sí. Bueno, el ensayo en España estamos, y es el bueno, porque este es el doble ciego, el primero de Estados Unidos con las 24 familias, necesitan publicarlo y ahí andan a espera de que se apruebe la publicación. Pero ya te digo, de esos es más fácil saber qué tal fue a través de Facebook y familias. No, en serio. Y ese es otra vez un fármaco de reposicionamiento, de esos que está en la estantería de la farmacia, porque es un antibiótico, una tetraciclina, ¿sabéis? Lo que tiene este de especial es que entre todas las tetraciclinas que hay, este entra muy bien al cerebro, se va muy bien con los lípidos, muy lipofílico decimos, entra muy bien al cerebro y resulta no ser tan específico, no solo mata bacterias, sino que hace otras cosas. Y entre las otras cosas que hacía y que es útil en cerebro, pues este parece bastante bueno para controlar la neuroinflamación. Neuroinflamación, que os decía que al loro con la neuroinflamación. Y por esto parece que podría incluso ser neuroprotectivo. Este no va a la balanza de excitabilidad. Este va a proteger ese cerebro. Y por ser algo tan amplio espectro, ensayos clínicos con la aminociclina, todos estos he encontrado. Todos estos. En neuro nada más, ¿eh? No sé si lo leemos. Aquí hay de todo, de todo. Esa es la cosa menos específica. Y otras no neuronales. Y de todos estos ensayos, todos, no hay aprobación. No hay nada más que como antibiótico. Entonces, esperemos que funcione y que se apruebe. Pero no esperéis tampoco así el milagro. Lo que funcionará mejor para algunos que para otros, no funcionará para todos y no será la cura completa. Pero desde luego algo que controle neuroinflamación, que sea neuroprotector, es fantástico. Y vosotros que sabéis el gen, que hay muchas que no saben. Sabiendo el gen, ¿qué se puede hacer con esa información?
porque ahí sí que te da el mapa de cómo curarlo. Pues ahí sí que sabéis que hay muchísimas iniciativas para intentar despertar esa copia paterna. Es que es como que está la solución ya allí, solo está apagada. Nos pasa igual en Dravet, por cierto. Hay 2 copias del gen, leemos las 2, la paterna y la materna, es un canal de sodio, pero 50% no es suficiente, 50% te da la enfermedad. Buscamos activadores del que queda. En este caso, despertadores del que hay. Pero eso está ahí, al principio. Y está muy bien, pero tiene que llegar a funcionar en el ratón. Esto va a estar años. Entre tanto, miramos lo rápido, lo que hay en la farmacia, lo que hay en las otras de la triada y a por todos. O sea, aquellos que permitan mantenerlos en el mejor estado hasta que llegue la cura, básicamente. Por tanto, hacia adelante, ¿qué hay? 7.000 enfermedades raras. ¿Esto es una cantidad de gente? 350 millones en el mundo, eso es más que todo Estados Unidos, que sería el 3er país más grande. O sea, si los metemos todos en una isla en medio del océano, es el 3er país más grande del mundo. Muchísima gente con enfermedades raras. Y cuando eres una de todas, la mayoría no saben el gen, no tienen los ratones, son pocos pacientes, no hay especialistas, la mayoría es un problema enorme. La mayoría no tiene ni un solo fármaco. Nada más que el 5% de las raras tiene, y casi todos son cánceres raros, formas raras de cáncer. O sea, ser una enfermedad rara es una putada. Dentro de eso, ese camino hacia esa cura, y si miras que soy solamente esa bolita roja entre 7.000, para Angelman está muy bien. Está muy bien, tenéis casi todas las piezas del puzzle. Es cuestión de ese tiempo y de esos compuestos ir probando y de cargarnos las 9 malas hasta que sale la buena. Está muy bien por esto. Os he explicado el camino de la cura, de los fármacos hasta el final. Está muy bien porque sabéis lo que está roto. Ya digo, y la idea de dónde estaría esa cura. Hay ese gen que hay que intentar rescatar y que se exprese. Está bien porque aquí sí que hay investigadores y aquí sí que hay gente fuerte que se está haciendo. No hay que ir y pagarles para que lo hagan. Ya lo están haciendo. Porque hay ratones. Y funcionan, y recapitulan muy bien el fenotipo. Hay enfermedades que por fin encuentran el genazo en el ratón y el ratón no tiene nada. Y ahí te quedaste. Y necesitas curar ese ratón antes de curar a esa persona. Y es un problema. Vosotros tenéis los ratones y más de uno. Y están bien. Y tienen también la epilepsia. Incluso existe el pez cebra. Esto es una maravilla de la naturaleza. Hay algunas proteínas tan conservadas que incluso en pececitos puedes, en este caso es cuestión de quitarles el gen. Y cuando esto funciona y tienes el pez, en el pez puedes pasar cientos y miles de compuestos, cuando a lo mejor al año en ratón puedes probar 4 compuestos, 4 estudios de ratón. En ese tiempo te has hecho 400 en el pez. O sea, tenéis muchos elementos, mucha gente detrás. Existe la forma de identificar quién tiene Angelman. Hay otras enfermedades que los neurólogos, los médicos, pues, que no es tan fácil. Tenemos neurólogos, como hablábamos en el ensayo clínico, oye, que hay 2 y tenemos uno aquí. Eso está muy bien. Ha habido ya ensayos, los protocolos existen. Cuando eres una enfermedad nueva, la primera vez que vas, hay que negociar con las agencias regulatorias europeas, americanas, qué vas a mirar como endpoint. Es un cacao, ese camino ya está allanado. Existe la posibilidad, o al menos están mirando, de reciclar algunos de estos fármacos que ya están ahí para otras, los rápidos. Existen ideas y cosas que están en marcha para los lentos, en lo que lleguen. Y encima estamos entendiendo cada vez más lo de la triada y se pueden hacer actividades conjuntas e intentar encontrar algo que consiga atacar estas que tienen los 3 problemas, cognitivo, de comportamiento y epilepsia. O sea, hay muchísimos elementos. Al final es cuestión de tiempo, pero entre las 7.000 no voy a decir que tiene suerte, pero está muy bien posicionado. Y en ese camino, como decía con lo de la triada, pues habrá compañeros de camino. Y estamos nosotros los de Dravet, que tenemos otra triada, que tenemos también siempre decimos, es un sueño, este viaje a la Luna, ir a por ello, a por la cura, a por todo, y a por los grandes proyectos, que vamos a intentar lanzar el año que viene los 1000 genomas de la triada. Intentamos juntar muchas de estas, entender, porque solo el nombre del gen no te explica por qué el tuyo va a ser diferente que el otro. ¿Va a tener epilepsia o no? ¿Va a hablar o no? ¿Va a responder a fármacos o no? Hay muchísimas otras cosas, se llaman genes modificadores, que hacen que tengas más débil otra parte y que la tuya tenga, es como muchos sabores diferentes esa enfermedad.
vamos a por todo eso y en septiembre tenemos el primer encuentro para esto de la triada y estáis más que invitados, donde vamos a juntar otras asociaciones españolas de síndromes que llamamos de la triada, con investigadores, con neurólogos y seguir entendiendo cómo podemos hacer para que ese grupo, los rojitos, encontrar algo para ellos. Y ya está, porque además me he cargado la sala. Estamos. Pues muchas gracias.